aquí en su espacio Voz al Cambio, esta ventana de opinión de maestra Paula Xiomara Méndez. Los temas están ahí. Bueno, llegó Lucy, qué bueno. Saludos, Lucy, ¿qué tal? Comentaba yo sobre los temas que están ahí, una sociedad que se nos desmorona, familias que asumen de manera colectiva la delincuencia. Citaba el caso de la gente de La Vega, la diputada, el señor Miki López, que tienen ahí su caso por lavado de activos, narcotráfico, asociación de malhechores y cuantas cosas más. Esa banda ahí en Sabana Perdida, 3 hermanos que son un azote. El tema de Puerto Plata, la muchacha, su madre, Wander Franco. En fin, hay tantas cosas que uno ve. El caso de la estafa inmobiliaria, uno ve al padre con el hijo esposado. Y iba a entrar con otro tema, pero en esa misma página, maestra Paula Xiomara, DNCD apresa a 2 vinculados a un alijo de droga. Policía arresta a varios por cometer delitos. Por donde quiera que uno abre la prensa, delincuencia, gente que quiere dinero, son atracos, son asesinatos, el tema de los feminicidios. Pero bueno, iba a poner un tema a la maestra Paula Xiomara, pero llegó Lucy. Lucy, saludos. Lucy, no tienes sonido, no te escuchamos. ¿No tiene audio? No te escuchamos. Ok, ahí sí. Ahora sí. Un placer, hola, Xiomara, hola, Alfonso. Hola, un placer conversar con. Igual, pueden continuar con el tema establecido, porque me interesó bastante esta estadística sobre el feminicidio, que según un informe han aumentado, o sea, aumentaron en el año 2023 en relación con el anterior 2022. Y pues yo quisiera también hablar sobre este tema, y así que si desean continuar con lo que tenían ya pautado, pues adelante y luego pues retomamos esto. No, ese es un tema de conversación. Están convocadas las dos para verlo. Han salido 2 o 3 trabajos con este tema que es de mucha preocupación, como un hombre mata a su pareja de una trompada, o como otro secuestra a una niña en un colmado de 9 años, la viola y luego la estrangula. La pastora se queja del tema de los feminicidios, la pastora Betania Figueroa. Entonces, ese es un tema que está ahí. Hay un caso que a mí me llamó mucho la atención, hice una captura, la mandé a Paula Xiomara ayer, debí enviársela a usted. Ella se llamaba Doralba del Carmen Mariñez Peralta, tenía 20 años, trabajaba en una banca de lotería y había terminado sus estudios de bachillerato recientemente. La estranguló su pareja, de quien se había separado una semana antes. Esa noche ella participó en una fiesta de Navidad de su empresa y él esperó a que llegara a la casa para matarla. Ambos iniciaron la relación siendo apenas unos niños. De acuerdo con información de familiares, tenían 10 años viviendo juntos. Tenían 10 años viviendo juntos y ella tenía 20 cuando la mató y un niño de 5 años. Quiere decir que a los 10 años ellos estaban conviviendo. Entonces, son cuadros que nos dicen a nosotros, la familia, o hay familia, porque no quiero generalizar, lo que pasa es que esto duele tanto, que uno a veces se pasa de las rayas conversando, ¿verdad? Pero que una niña con 10 años ya estuviera viviendo o mudada, era la palabra que buscaba, con la pareja. Es lo que uno lee aquí, porque eso es lo que está escrito, ¿no? Entonces, bueno, es un tema que está ahí. Adelante, Lucy, adelante, Paula Xiomara. Bueno, es lamentable esta realidad que nosotros vivimos. Y yo siempre me hago la pregunta, ¿qué estamos haciendo diferente? Es decir, ok, las estadísticas marcan que van aumentando, pero ¿qué se ha hecho diferente? Esperar que sucedan para entonces aumentarla, para alarmar. Esto es lo que yo creo que se ha ido haciendo con este tema, más allá de buscar soluciones y pues yo creo que prevenir, que ahí es lo fuerte, prevenir, porque si ustedes se fijan, siempre se dan prácticamente la misma tendencia, expareja regularmente,
tienen, pues se separan, y bueno, y ocurre esto, un perseguidor, quizás la mujer denuncia o no, porque hay una cuestión también de conciencia colectiva. Hay mujeres que pues quizás no tienen la orientación necesaria, pero también hay que trabajar en la mentalidad del hombre, porque uno como mujer puede quizás cuidarse y entender cuáles son esos signos de alarmas, pero es en general la sociedad en conjunto. Por ejemplo, ese caso que cita Alfonso, ahí hay un problema familiar. O sea, ¿cómo es que una niña pues ya es entregada a un adulto o es entregada a esa opinión? Los niños están para estudiar, para prepararse, para estar en la protección de sus padres. Entonces, ¿cómo es que una niña está en esta situación de adultos que no debería? Pues ya ahí todo empieza mal, porque entonces ese hombre siempre la va a ver, porque ya desde por sí es una acción enferma, un hombre ya con una niña, la va a ver como su propiedad. Entonces ahí es que vemos el problema social, el problema mental, de salud mental que hay muy fuerte, porque todo esto es por o sea, el hombre no está recibiendo la capacitación, la orientación quizás desde el hogar necesaria para entender cuál es su rol, cuál es su función, qué no debe de hacer. Es decir, creo que eso viene más allá como de lo psicológico, desde la autoestima, porque se aferran demasiado a una mujer y pues no superan el hecho de que ya no puede estar con ellos, y ahí entonces accionan de esta manera. Yo creo que también un punto importante, claro, lejos de este ejemplo que se colocó, es que el aspecto económico influye demasiado. Muchas mujeres, por verse dependientes, por no tener una autonomía económica suficiente, pues se ven en la obligación de estar a la merced de algunos de sus parejas. Entonces esto impide que ellas puedan quizás dar un paso hacia adelante y se sienten esclavizadas, y muchas veces se les hace más difícil finalizar una relación. Se mantienen en ese círculo de que a veces le siguen pagando cuentas. Entonces ahí viene el detalle de que se siente con el mismo poder, de que todavía le pertenece a la mujer. Esa es la mentalidad que se ha tenido. Eso es así, Lucy. Tienes mucha razón y has tocado a muchas aristas de este tema que nosotros pudiéramos analizar con detenimiento, porque realmente este tema es un cáncer en nuestra sociedad. Cada año es una cuenta y se comienza a contar, y a mí me angustia, porque ya estamos como normalizándolo, como cuántas fueron el año pasado, y cuántas serán este año, y cuántas van a ser en el 2025. Entonces, ¿qué estamos haciendo? No debe ser ni una sola. Y lo que estamos haciendo no está funcionando, porque al final seguimos contando y Exacto. seguimos como tranquilos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Dónde es que tenemos que poner los cambios para ver actitudes diferentes? ¿Dónde es que tenemos que hacerlo? Y obviamente tenemos que dar más énfasis a la educación. No solo la educación formal, esa educación de las escuelas, de las universidades, es también la educación en el hogar. ¿Y qué es lo que está pasando con esa educación en el hogar? Y cuando leyó Alfonso ahorita lo que había enviado de la chiquilla esta, que Dios mío, de Carmen Doralba del Carmen, una muchacha que murió a los 20 años a manos de una persona con la que ya había vivido la mitad de su vida. Y entonces uno dice, ¿qué es lo que está pasando en la mente de una persona tan cruel? Una persona que tomó una niña que a los 10 años debió haberla visto como su propia hija. Y causarle la muerte. La familia también. Hay un problema serio en las familias. Entonces, ¿dónde es que tenemos que trabajar? Tenemos que trabajar
a nivel de toda nuestra sociedad. Tenemos que hacer planes donde lo que estemos trabajando en las escuelas también se trabaja en los hogares, donde demos seguimiento a esos planes, donde trabajemos en proyectos, donde veamos para ver que realmente cambien las cosas y no estar simplemente tomando los temas como puntos de campaña, como para decir y para quedar bien, que es lo que a veces me preocupa que estamos haciendo. Hay una situación gravísima y es porque incluso estamos normalizando ese tipo de cosas. Y cuando esto ocurre, ahora nosotros tenemos un tema ahí súper comentado a nivel de redes sociales, a nivel de la prensa nacional e internacional, que es el caso de Wander Franco y la niña esta con la que ha tenido una relación y su madre y todo. Y eso súper titular de todos los diarios de nuestro país y también internacionales. Y a mí me molesta muchísimo ver cómo muchísima gente quiere defender al pobre Wander Franco, porque esa muchacha está muy hermosa y el que le ve ese cuerpazo, o sea, ella tiene la culpa. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Yo no lo estoy entendiendo, de verdad. Lo que no están entendiendo es que las menores o los menores, porque también puede ocurrir con niños, no solamente menores, niñas, que también esto quede claro, porque a veces por cultura se enseña que no importa, el varón es varón y no importa, eso es pasable, no, los menores en general. Lo que pasa es que las mujeres tendemos a ser más vulnerables en esas etapas y mucho más por el asunto de los embarazos. Entonces, las niñas deben de entender los adultos que tienen una etiqueta que dice prohibido, hasta que no comprendan que a veces tú ves una comida, por ejemplo, que se ve apetitosa y que al tú digerirla te hace daño. La niña tiene que verla así, o sea, se ve bonita pero X. No puede pero para eso deben de existir consecuencias, si no va a seguir sucediendo. Entonces todo eso es desde las políticas públicas que debe de trabajarse. Por ejemplo, hay otro problema a raíz de estos feminicidios y que también eso se suicidan normalmente los quienes cometen estos actos, pues quedan huérfanos. Ese es otro problema. Las estadísticas pasadas del 2023 apuntaron a 63 huérfanos. ¿Qué va a pasar con estos huérfanos? Y a raíz de violencia, o sea, saber que sus padres murieron a causa de esta situación, psicológicamente, o sea, ¿cuál es la sociedad que nos va quedando? Estos huérfanos es otra situación que se va a ver más adelante, se va a ver el problema. Entonces tenemos que frenar esto, creando, no solamente porque hay programas, por ejemplo, en los que tú puedes denunciar. Bravo, excelente, bien. Pero antes de que se den los casos, hay que trabajarlos, hay que trabajar la mentalidad, hay que trabajar, hay que crear una conciencia social que pueda hacer, o sea, desde la familia. O sea, hay es complejo, el tema es muy complejo porque hay muchos aspectos que parecieran no ser muy significativos, pero sí lo son. Desde el inicio, en el seno de un hogar, se va trabajando la conducta de los hombres hacia las mujeres y viceversa, de las mujeres hacia los hombres. O sea, esto es que la mujer tiene que pedirle al hombre que le dé, entonces el hombre siente como si, un derecho sobre ella. Desde ahí se va trabajando esto. Y desde la violencia, desde que son niños. Los niños no deben de golpear a las niñas, pero la niña también tiene que respetar a los niños y no golpearlo ni provocarlo. O sea, esto se tiene que trabajar en conjunto. Es complejo, pero se debe de hacer algo, porque lamentablemente no podemos sentarnos a esperar a que las cifras suban para crear un morbo. ¡Wow! 1000 hubo, o sea, ese es el morbo, eso es lo que se quiere vender en los medios. Entonces yo creo que desde raíz hay que buscar
alternativas, hay que buscar la manera de zafarse de esto. Así es, Lucy. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa, ¿te parece? Y regresamos, volvemos a enviarte un enlace y regresamos en un momento con más de este programa Voz para el Cambio. Por favor, no se vayan, continúen con su programa por Telecanal 28.